errores, si nosotros clamamos al Señor, dice, Él nos ayuda. Porque Él no nos va a ver nuestros errores, Él va a ver que nosotros estamos confiando en Él. Pero dice que claro que nuestros errores tienen consecuencias, pero Él nos sigue amando. El Señor no nos va a soltar, no nos va a soltar. Y a veces nosotros pensamos humanamente, pues ya fallé, ya me voy. No te sueltes del Señor, porque el Señor todavía tiene más que darnos. Y vamos a cantarle ese canto a nuestro Dios, que Él no nos va a soltar. Y vamos a agradecerle con nuestras voces, así de gozosos como están cantando, vamos a cantar también este canto, No me soltará. Dios nunca me
muro rodeando estoy. Pensé que caería hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. Yo sé que tú moves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. 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 En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, por siempre has sido fiel. Siempre ha sido fiel nuestro Señor. Amén. Así vamos a seguir cantando a nuestro Dios, tú eres mi respirar.
Gracias te damos en esta mañana, Señor, porque tú eres el pan de vida, Padre. También te damos gracias, Señor, porque tú eres el respirar, Señor, de nuestro ser, Padre eterno. Y bendecimos y glorificamos tu nombre, Señor. Recibe esta alabanza, Señor, para tu honra y para tu gloria, Padre. Y sigue estando tu presencia en este lugar, Señor. En el nombre de Jesucristo te agradecemos tu presencia y agradecemos todo. Amén. El próximo domingo vamos a terminar la serie Uno Gana Uno. Vamos a compartir cómo ustedes pueden presentar el plan de salvación a una persona, y con eso terminamos, y luego vamos a repartir unas tarjetas para que ustedes espero que se puedan comprometer a cuando menos ganar una persona para Cristo en este año. Muy bien, quiero invitarles, hoy quiero hablar de los 4 campos, y quiero que abran sus Biblias en Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículo 26 al 29. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decía además, así es el reino de Dios. Como un hombre echa semilla en la tierra y duerme, y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano, lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias que has prometido que nunca volverá vacía, y ya la hemos abierto, ahora abrimos su corazón para servirle en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hemos estado hablando de Uno Gana Uno, comprometernos a ganar el resto de este año 2022, cuando menos una persona para Cristo. Entonces, lo que vemos aquí, vemos un ejemplo de evangelismo, donde Jesús presenta las imágenes de un agricultor. Para mí, cuando yo veo este pasaje, para mí es algo muy emotivo, algo que me llena de muchas emociones, porque yo fui criado en una granja donde cultivamos cebolla, tomate, melón y sandía. Y yo por años, yo no podía comer sandía. Yo despreciaba la sandía, y les voy a decir por qué. La razón es porque yo ayudaba como un joven, ayudaba a recoger las sandías y ponerlas en un camión. El problema es que no hay una máquina para recoger sandías. Todavía no se inventa esa máquina. Se hace todo a mano, se ponen en costales y se llevan a la orilla, donde allí en la orilla del camino pasa el camión, se las lleva a la bodega o al mercado. Y créanme, lo que al final del día le puedes poner, si son bien grandes las sandías, le puedes poner máximo 2 sandías en cada costal. Y te las llevas a la orilla. Y créeme, lo que después de hacerlo todo el día, se hacen cada vez más y más pesadas. Así es que cuando yo era joven, que no me hablen de sandías, yo no las quería ni ver ni probar. Ahí en el campo nos las podemos comer sin ningún problema, todas las que queríamos, pero wow, yo no las quería ver. Y ahora que soy un adulto mayor, ahora que ya no hago ese tipo de trabajo, pues me encanta la sandía. Y yo me puedo comer casi me puedo comer toda una sandía yo solo, ¿ok? Especialmente si está bien fría y se le echa un poquito de sal. Wow, es para mí lo máximo. Ahora, Cristo habla del reino de Dios. Dice que el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra. Entonces es interesante que entendamos eso, porque si no lo entendemos, pues nos vamos a desanimar. Tenemos que entender que cuando presentamos la palabra de Dios, cuando la sembramos, cuando hacemos obras de caridad, no estamos aunque sí queremos que esta iglesia crezca, queremos que no haya cupo aquí en este lugar, pero en realidad el Señor nos está hablando del reino de Dios. Ahora, esta es la iglesia local, la primera iglesia bautista de Keller, pero
no somos la única iglesia en el mundo, hay miles y miles de iglesias a través de todo el mundo, y eso, todas esas iglesias componen lo que es el reino de Dios. Entonces, tú puedes llevar, por ejemplo, una comida preparada, se la puedes llevar a una familia, esa familia es tocada, y tal vez se van a otra iglesia. Eso está bien, porque estamos poblando el cielo, estamos engrandeciendo el reino de Dios. Tal vez tú puedes ir a un restaurante, ahí dejas un tratado, ahí se siembra la semilla, tal vez ese mesero o esa mesera es tocada por lo que ve allí, y luego después vive en otro sector de la ciudad y se va a otra iglesia, y eso está bien, porque estamos hablando de engrandecer el reino de Dios. Y así es que el reino de Dios es global, no es solamente aquí en esta iglesia. Entonces, quiero que veamos aquí, no sé si la hermana pudo poner, ¿tienes el gráfico de los 4 campos? Ok, vamos a ver aquí los 4 campos, ok, ahí está la imagen. Entonces Jesús presentó la idea de que evangelizar es como 4 campos. En primer lugar, ven ustedes el primer cuadro a mano izquierda, es el campo donde vas a sembrar la semilla. Ese campo puede ser tu familia, puede ser alguna vecindad, puede ser un complejo de apartamentos, puede ser una colonia, puede ser aún tu lugar de empleo. Ese es el campo que escoges para llevar la palabra. Con el siguiente cuadro a mi mano derecha es la semilla que se esparce, ¿verdad? El agricultor esparce la semilla. La semilla es el evangelio, son las buenas nuevas de salvación, que en Cristo hay perdón, salvación y vida eterna, y que Él también pronto viene por su pueblo. Esas son las buenas nuevas que se transmiten a través de predicación, a través de la radio, a través de una célula en un hogar, algún grupo de estudio que se reúne para estudiar la palabra de Dios. Cada vez que haces todas esas actividades, estás sembrando la semilla. También se esparce cada vez que tú cuentas tu testimonio o presentas el plan de salvación. También si dejas un tratado a un restaurante que vas, estás sembrando la semilla. Así es que aquí tenemos una regla de cultivo muy importante, y es esta. Aquí yo creo que nuestra hermana Juana, ella tiene una granja donde se siembra frijol, ¿verdad? No sé si han probado el frijol que trae la hermana Juana de su rancho, de su granja, pero es lo mejor. El que compran de Kroger, cuando lo hierven, se hace todo café oscuro, pero el caldito está bien clarito, bien sabroso, y es que viene directamente de su rancho, de su granja que tiene allá en Durango, ¿verdad? ¿Dónde está? Sí, así es que, pero esta es una regla del cultivo, es esta, y quiero que todos lo repitan. Entre más semillas siembras, todos vamos a decir, entre más semillas siembras, más cosecha vas a tener, porque no toda semilla brota. Ok, vamos otra vez. Entre más semillas siembras, más cosecha vas a tener, porque no toda la semilla brota. ¿Cuántos creen eso? Claro que sí. Entre más semillas siembras, si yo me junto con otros pastores y aquí en el área y a veces salgo de ahí casi llorando, porque hay situaciones donde hay iglesias que tienen 5 o 10 personas y wow, es algo bien triste eso. Y nuestra iglesia tiene también el potencial de crecer aún más, pero yo me pongo a pensar, bueno, tal vez no están sembrando bastante semillas, porque se tiene que sembrar esas semillas, se tienen que presentar oportunidades para que personas vengan a conocer al Señor. Bueno, el tercer cuadro que vemos, que está abajo a la derecha, es cuando la semilla comienza a brotar. Y esto sería el discipulado que se le da a un nuevo creyente. Es decir, los granjeros no cultivan cosechas. Tenemos que entender eso. Los granjeros no cultivan cosechas. Ellos simplemente crean las condiciones para que la cosecha crezca.
Entonces, ¿qué es algo que estás cultivando necesita? Necesita el terreno, ¿qué más necesita? Necesita agua, ¿no? Todo eso. Entonces, el que está encargado de una granja no es él el que está cultivando las cosechas. Él simplemente está proveyendo las condiciones para que esa cosecha crezca. Entonces nosotros tenemos que discipular a los nuevos creyentes para que la semilla llegue a una total madurez. Luego allí donde se recoge toda la cosecha es la número 4. Esa es la iglesia, somos nosotros, aquí estamos reunidos. Y ven ahí el que está en el medio. Bueno, ahí es donde se repite otra vez el ciclo, donde el plan de la iglesia no es solamente estar sentados, sino ir y repetir ese proceso de cual Jesús habló. Así es que está el campo, la semilla, está la semilla que brota, que es el discipulado, entrenar a personas para que sigan la palabra de Dios, y luego el 4 es la cosecha. Entonces, quiero que veamos algo, que cuando vamos a escoger un campo para trabajar, el campo es el terreno donde vas a sembrar la semilla, y se tiene que escoger el terreno donde se va a realizar la siembra, porque hay diferentes tipos de terreno para diferentes cosechas. Los tomates, por ejemplo, se siembran en tierra fértil, las sandías en tierra que es un poquito arenosa, y no en tierra que es arcillosa o que tiene como clay, ¿verdad? En inglés se dice así. Entonces, la idea que tenemos aquí es que no todo el terreno es receptivo, no todo campo es receptivo. Hay lugares donde el evangelio no es bien recibido, y esos son lugares donde hay religiosos que son de hueso colorado, y es mejor hacer lo que dijo Jesús. Si encuentras una persona renuente y que no quiere escuchar, Jesús dice: sacude el polvo y vete a otra casa. Sacude el polvo, lleva la palabra a donde la quieran recibir, y no donde te van a dar con la puerta en la nariz. Así es que esto Jesús lo aconsejó cuando Él envió a los 70 en Lucas 10. Las pautas que Él dio fue que acepten el hecho de que va a haber resistencia. Tenemos que, tú sales a hacer trabajo de evangelizar, algún día los voy a invitar, voy a decir, bueno, vamos a ir a este grupo de apartamentos aquí. Bueno, tienes que tomar en cuenta que no todos te van a recibir bien, ¿okay? Así es que, esfuérzate para esa posibilidad. No todos te van a decir, pasa para adentro y eres bienvenido aquí. No, hay cierta resistencia. Jesús dijo: los envío como ovejas en medio de lobos, el versículo 2 del capítulo 10 de Lucas. También les aconsejó que le desearan bien a las personas que visitan y orar por enfermos, y les dijo que buscaran al hombre o a la mujer de paz, que es una persona influyente, para que nos pueda abrir el camino a otras personas. El punto de partida es que antes de sembrar hay que preparar el terreno o el campo. La tierra se tiene que arar. Se usa un tipo de discos para arar la tierra a una profundidad de no menos de 6 pulgadas. También se tiene que abonar la tierra para que la semilla dé el mayor rendimiento. También se ponen ciertos químicos para impedir el crecimiento de hierbas. Así es que entre mejor se prepara el terreno, más resultado tendrá la semilla que es plantada. Entonces vamos a hablar un poquito de cómo preparar ese terreno. En primer lugar, la oración. La oración es lo que debemos de hacer siempre para preparar los corazones de personas a quienes vamos a hablar del Señor. Cristo, Él preparó el terreno con mucha oración. Es más, Él no inició su ministerio hasta la edad de 30 años, y supongo que durante todo ese tiempo Él estaba orando y preparándose para llevar la palabra. Su tarea principal fue orar. Se puede decir que la mayoría del tiempo Él oraba, se la pasaba orando siempre, y en los intermedios Él sanaba personas y hacía milagros. Así es que tenemos que preparar el terreno con mucha oración, porque si no lo hacemos, la semilla que se siembra no va a dar resultado. Porque recuerden que
presentar el plan de salvación a una persona es una lucha espiritual y tienes que orar por personas. Así es que puedes comenzar con 2 o 3 personas, no te pongas a orar por todos los millones de personas que hay en el mundo, no, escoge 2 o 3 personas y ponlos en tu lista, comienza a orar por ellos. Dice la palabra que nadie viene al Padre si no es atraído con cuerdas de oración. En el día de Pentecostés los discípulos estuvieron 10 días orando. ¿Y cuál fue el resultado? 3,000 almas vinieron a conocer a Cristo Jesús. Yo creo que la oración debe de incluir lo que Jesús le encargó a Pablo. Dice en Hechos 26:18, dice, para que abra sus ojos. Señor, abre los ojos a esta persona, para que vea la luz. Dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe esa fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, tenemos por delante la gran tarea de orar por personas y nada va a traer resultados si no oramos por personas. Número 2, Jesús también preparó el terreno con obras de caridad. Ministrar a los necesitados fue algo que Jesús hizo. Sanó a enfermos, alimentó a la multitud que tenía hambre y le trajo aliento a aquellos que estaban desanimados. Así es que cuando nosotros le llevamos comida a un enfermo, cuando hacemos presencia en un funeral, cuando bendecimos a una persona económicamente, cuando visitamos a algún enfermo, estamos haciendo ¿qué? Estamos preparando ese terreno. Porque el resultado es que obras de benevolencia hacen que el corazón de una persona se haga más tierno. Esa persona va a ser más receptiva. Es como preparar el terreno para la siembra. Porque cuando le lleves la palabra, la persona se va a recordar que un día, en tiempo de necesidad, tú le diste la mano. Cuando le haces favores a esa persona está listo para que se siembre en él la semilla del Evangelio. Porque con los favores que tú le has hecho, tú te has ganado el derecho de hablarle de lo espiritual. Antes de ganar un alma, tienes que primero ganar un amigo. Y luego, en tercer lugar, y esto es lo último que quiero hablar, estamos hablando de preparar el terreno, ¿okay? Una de las cosas que tenemos que hacer es que entender bien los grupos, y en este caso estamos hablando, como esta es una iglesia hispana, aunque sí tenemos un culto en inglés, pero estamos hablando de la gente latina. Hay que entender bien nuestro pueblo latino y hay que también saber de las generaciones a quien se les ministra, porque no todos son de la misma edad. Dice en Primera de Crónicas 12:32, de los hijos de Isaacar 200 principales entendidos de los tiempos y que sabían lo que Israel debía de hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Así es que David tenía líderes que eran hombres entendidos de los tiempos y por esa razón ellos podían precisar lo que se debía de hacer. Para poder ser eficaces en la tarea de evangelizar, tenemos que entender bien nuestra cultura latina. La tenemos que entender bien, tenemos que conocer quién es nuestra gente. Yo sé de un pastor, por ejemplo, que él está en una ciudad como de 30,000 personas y él se puso a estudiar bien la cultura y el pueblo latino en ese pueblo en el cual él estaba. Y entonces él, al estudiar, él se dio cuenta que la mayoría de esa gente venía de un cierto rancho, eran casi todos la misma región, una región, creo que me dijo que en Zacatecas. Y entonces él dijo, bueno, si a esta gente le gusta un cierto tipo de música, yo voy a tener que hacer para un lado todos esos cantos bien despacio que estamos cantando. Y entonces eso es algo que trabajó para él, porque él se puso a estudiar cómo era la gente que venía de esos ranchos, de esos ejidos. Y entonces él reorganizó su equipo de música, había un bajo sexto, había un acordeón y comenzaron a música tipo de norteña, algo así.
Y entonces, cuando él hizo eso, cuando él cambió, basado en cómo él había estudiado, cómo era la gente que estaba en ese pueblo, entonces su iglesia comenzó a crecer, porque la gente era atraída. Es decir, él estudió la cultura, cómo era la gente de su ciudad en particular, y él se dio cuenta de dónde venían y qué tipo de música les gustaba. Naturalmente, la música que él presentaba era música cristiana, por supuesto, pero tenía un cierto ritmo latino del pueblo donde ellos venían. Entonces, en los Estados Unidos hay 56 millones de latinos. Entre ese número hay una cantidad de 11, 15 millones que son indocumentados. De los 56 latinos que hay como de 11 a 15 millones que son indocumentados. Eso no cuenta los que cruzaron el Río Grande anoche, ¿verdad? Ahora, de esos 56 millones, 41 millones hablan español. Así es que, como ustedes pueden ver, todavía hay un futuro para iglesias hispanas. Aunque el futuro, naturalmente, con el tiempo, va a ser más inglés. También entre nuestro pueblo, el 8% no terminan la high school o la prepa. El 20% de los presos, eso es algo alarmante, el 20% de los presos son latinos. Para que se puedan imaginar el trabajo que tenemos con hogares quebrantados. El 19% no tiene seguro médico y el 24% viven en pobreza. Por el otro lado de la moneda, los latinos han tenido gran influencia en la música, el baile, el arte, la comida, y hemos preservado nuestro idioma de español. No se puede decir eso de los franceses que llegaron aquí, ya prácticamente iglesias de habla francés casi ya no existen, y también los alemanes que llegaron aquí, que no hay iglesias no hay muchas iglesias donde se habla nomás el alemán, que aunque en un tiempo se consideró como el idioma oficial de los Estados Unidos. Pero nosotros hemos preservado nuestro idioma, nuestra cultura. A veces, como ya les he explicado, a veces tratamos de forzar a nuestra congregación cantos tipo Hillsong. Hillsong es un grupo que es de Australia. Cuando nuestra gente lo que pide a veces es música ranchera, norteña, cumbia o estilo mariachi, ¿verdad? Entonces tenemos que fijarnos en eso. La mayoría de los latinos les gustan mucho las fiestas y actividades sociales, y por lo general la cultura latina es matriarcal, es decir, la madre es la figura central de la familia, y también hay muchos padres ausentes o padres que no toman liderazgo, que deben ejercer, y desafortunadamente hay muchos hijos regados de padres desobligados que no les dan amparo. Así es que la madre es una figura muy central. Si no me lo creen, nomás pregúntense cuál es el día que pega más, el día de los padres o el día de las madres. Ok, ya hice mi punto, ¿no? Ok, déjenme hablarles un poquito de las diferentes generaciones, aunque tengo que pasar por alto mucha información porque tengo información para 1 hora y media, pero yo sé que ustedes no tienen 1 hora y media. Pero déjenme, si puedes poner la tabla de las diferentes generaciones, porque no todos en una iglesia son de la misma edad, ¿ok? Tenemos diferentes generaciones, no sé si se puede ver ahí o no, pero están los baby boomers. Le dicen boomers porque fueron hijos que nacieron después de que regresaron de la Segunda Guerra Mundial, los soldados, y comenzaron a tener familia y tuvieron muchos hijos. Yo soy parte de esa generación. Los que nacieron del año 1946 al año 1964 es el 23% de la población. Está la generación X, que son los hijos de los baby boomers, y son los que nacieron del año 1965 al año 1980.
Ellos crecieron en un tiempo cuando, es decir, los hijos de los baby boomers, cuando las familias eran familias de dos entradas, comenzaron a ser familias de dos entradas. Antes nomás el padre trabajaba, pero con la generación X también la mamá salió a trabajar en el campo laboral. Así es que esto creó una situación donde muchos hijos, y esto ocurrió con esta generación, los pusieron en daycare o en guarderías, se llaman latchkey children, y entonces ellos pues se sintieron como que les faltaba el apoyo de la mamá, porque antes, en la generación previa, estaban siempre con la mamá. El papá se iba a trabajar y la mamá se quedaba con ellos. Pero esta generación comenzaron a llevar a los niños a la guardería, y entonces ellos sufrieron muchas consecuencias. Muchos se sintieron abandonados, y esta generación se llama la generación olvidada. Y también crecieron en el tiempo de la revolución sexual, y durante un tiempo donde había diferentes géneros de música que entraron en el mercado. Y luego después sigue la generación Y, que se llaman los mileniales, y ahí está el tiempo que ellos nacieron, 1981 a 1996, y luego la generación Z, que es la generación más recién, del 1997 al 2014. Bueno, déjenme ver aquí porque tengo mucho material aquí. Déjenme brincar un poco porque si no me voy a quedar aquí el resto de la tarde. Ok, déjenme decirles algo de las generaciones más jóvenes. La generación Y y Z les gusta lo novedoso, les gusta la tecnología, les gusta lo ruidoso. Ellos cuando van a una iglesia quieren que la iglesia esté todo volumen. Les gusta la música contemporánea, les gusta el drama, las clases de zumba, de yoga. Todo eso, ellos quieren ver todo eso en una iglesia. Y les fascina ver espectáculos. También los mileniales y la generación que está debajo de ellos quieren llevar a sus hijos a mega iglesias donde hay una guardería para los niños tipo Chuck E. Cheese. Ahí llevan y dejan a los niños para que se entretengan, y ellos van así es que son atraídos a iglesias mega. Entonces, estas iglesias mega tienen mucho drama, tienen muchos espectáculos, tienen muchas luces, tienen pantallas, hacen espectáculos bien grandes. Por ejemplo, una de estas iglesias, para atraer a la juventud, el día de su gran apertura, había, era un auditorio mucho más grande que ¿verdad? Pero lo que hicieron para crear este gran espectáculo, los dos, el pastor principal y el pastor asociado, se bajaron en un columpio como trapecistas, ¿no? ¡Wow! Así, vinieron así para que todos lo vieran, ¿no? Y yo pregunté cuando vi que hicieron ese espectáculo, bueno, ¿qué es lo que van a hacer la semana que viene? ¿Cómo lo van a hacer? Entonces, estas iglesias invierten miles de dólares en equipo de sonido, luces, pantallas grandes. Los lugares para adorar no son llamados templos, sino auditorios, y los hacen como salones de evento, y los cultos también se realizan en total oscuridad. Yo he visto varios ejemplos de este tipo de iglesias, y yo digo, wow, está bien oscuro, casi no se pueden ver el uno al otro, como estar en un club nocturno, ¿no? Entonces, los auditorios son diseñados con acento moderno, se encuentran ubicados en centros comerciales. El pastor no se llama pastor, sino se llama comunicador. Estas iglesias quitan el púlpito, no existe el púlpito en esas iglesias, ni una mesa de comunión. La quitan para un lado.
aunque el púlpito tiene un significado histórico. Pero el pastor, o el comunicador más bien, él así anda por toda la plataforma con un micrófono inalámbrico, y camina toda la plataforma mientras trae su charla. El comunicador se viste como que va a la playa, a veces con blue jeans, con agujeros. No sé por qué con agujeros, pero tal vez para que el Espíritu Santo fluya mejor, no sé. Pero así son ese tipo de iglesias, ¿verdad? El pastor no se viste así con un traje, él se viste con la camisa de afuera, a veces se desabrocha la camisa y así se presentan como en un ambiente muy casual. Ahora, como dije, estas iglesias tienen muchos espectáculos. Yo conocí un pastor que en una ocasión estaba hablando de que hay que guardarnos de tentación porque el diablo anda como un león rugiente. Y entonces, como él sabe que a la juventud le gusta más el espectáculo, él en realidad, no sé dónde lo consiguió, pero él trajo un león. Y naturalmente estaba en una jaula. Y el problema es que él quería ilustrar, ¿verdad? Quería hacer algo novedoso y puso este león en esta jaula. Y el problema es que el león comenzó a rugir, y las ancianitas que estaban allí se asustaron, ¿verdad? También yo vi una vez una charla que trajo un predicador. Como dije, estas iglesias no tienen púlpito, así es que él estaba hablando del matrimonio y puso allí, en el lugar donde estaba el púlpito, puso una cama king y comenzó a hablar de matrimonio, del sexo y todo ese tipo de cosas. Entonces a la juventud le gusta ese tipo de espectáculos. Entonces, mis queridos, déjenme nomás amarrar todo esto y decirles que si ustedes ven el diagrama allí, o la tabla, hermana, si la pueden poner otra vez ahí en la tabla. Ok, ustedes ven la generación X. Yo veo aquí a varias personas que están en esa generación. Personalmente, yo creo que la generación X es la mejor generación para alcanzar, porque nosotros, si quisiéramos tratar de alcanzar nomás exclusivamente a la juventud, tendríamos que cambiar todo el sistema de aquí. Entonces, quitar el púlpito, quitar la mesa de comunión, poner una pantalla más grande, poner luces, todo eso. Entonces tendríamos que hacer muchos cambios. Entonces lo que yo he sugerido es que hemos estado hablando del campo, ¿no? De lugares donde se puede entrar con la palabra de Dios. Entonces yo digo que la generación X, que son personas que tienen de 36 a 56 años, son las personas más indicadas, son el mejor terreno. Si estamos hablando de terreno, son el mejor terreno para alcanzar, ¿ok? Y lo digo por esto. Miren, nomás pónganse a pensar una familia o una pareja que es de la generación X, tiene entre 36 y 56 años. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Bueno, ellos se enfrentan a veces problemas muy críticos. Por ejemplo, a veces les entra a los hombres la locura del crisis de la edad mediana. Sienten que están perdiendo su juventud, se van al gimnasio, se compran un carro deportivo rojo. Yo conocí un pastor que hasta usaba pantalones bien apretados, ropa muy llamativa, y siempre se quería presentar muy joven. Entonces, esa es la crisis de la edad mediana, ¿ok? Sienten que su juventud se está perdiendo, entonces entran en esa crisis. Es una cierta locura, ¿no?, que les entra a veces. Si es que podemos entrar con el Evangelio con esas personas que están pasando por ese tipo de situaciones. También tienen aburrimiento en su matrimonio,
ya han estado casados por mucho tiempo y a veces les entra el aburrimiento. Hay mucha infidelidad en estos grupos. También es la primera vez que les diagnostican, el doctor les da el diagnóstico de que tienen alguna enfermedad crónica. Yo estaba en la edad mediana cuando un médico me dijo a mí que yo tenía alta presión y que iba a estar en medicamento todo el resto de mi vida. Yo recuerdo cuando el doctor se fue del consultorio, yo me puse a llorar. Fue algo que me sorprendió eso, fue un golpe bien tremendo para mí. Y entonces, cuando los de esta generación pasan por ese tipo de crisis, entonces es un tiempo para poder ministrarles, porque están pasando por problemas de salud, algunos también tienen problemas con los hijos, es decir, los de la generación X pasan por ciertos problemas que son únicos para su edad y es una oportunidad para ministrarles y llevarles la palabra. Pero también pasan por tiempos alegres. Nomás pónganse a pensar todos esos momentos alegres por los cuales ellos pueden pasar, que puede ser la quinceañera de sus hijas, graduación de los hijos, las bodas de plata, alguna promoción en el trabajo. Y también estos tiempos de felicidad pueden ser tiempos en cuales podemos ministrar a ellos durante ese tiempo. Hay personas que han venido a mí que a veces no vienen a esta iglesia, pero quieren tener una quinceañera para su hija, entonces comienzan a venir, ¿no? Entonces todos esos son eventos, momentos especiales, las bodas de plata, todo eso para ministrarles a ellos. Entonces yo lo que digo es esto, que si alcanzamos a la generación X, entonces los hijos van a venir, que son los millennials y la generación que los sigue a ellos. No es el caso en todas las situaciones, pero en muchas situaciones sí es cierto, que el papá comienza a venir y luego los hijos con el tiempo, si nosotros les ministramos a ellos, ellos también comienzan a venir. Y yo tengo un ejemplo aquí que les puedo dar. La hermana Carolina es de la generación X y ella comenzó a venir a esta iglesia. Había estado conmigo en otras iglesias y un día me la encontré en Kroger y ella comenzó a venir a esta iglesia y luego con el tiempo su hijo Mark comenzó a venir también y él aceptó a Cristo y ahora pues ya es un hombre casado, no vive aquí, por eso no viene, pero ella se comenzó a congregar aquí y también su hijo la siguió. Muy bien, déjenme cerrar todo esto con decir esto, que es muy importante que antes de que ustedes presenten el plan de salvación, que ya comiencen a orar por 2 o 3. Puede ser un familiar, puede ser tu pareja, puede ser un vecino, puede ser un amigo, puede ser tu enemigo, quien sea. Comienza a orar por esa persona, porque necesitas que preparar ese terreno. Regresando a lo que Jesús habla de que el evangelio es como la siembra en un terreno. Entonces, déjenme terminar repitiendo la importancia de preparar el terreno con oración. Con esto voy a terminar. A veces me preguntan a mí, ¿cuál es el mejor método? A ver, dinos el mejor método para evangelizar. Miren, el mejor método es la oración. Comienza a orar por esa persona. Tú conoces personas que están lejos de Dios, personas que no son seguidores de Cristo. Comienza a orar por ellos. Puede ser tu pareja, puede ser algún tío, puede ser algún familiar, puede ser cualquier persona en tu trabajo. Comienza a orar por esa persona. No necesitas que orar por 20 personas, ora por 2 o 3 personas y enfócate en esas personas. Comienza a orar, porque el hecho es que nadie se gana por el uso de la lógica o por persuasión. No es que vamos a convencer a una persona, no. El Espíritu de Dios es el que va a hacer la obra. Nuestro trabajo no es en realidad ganar las almas, es nomás de presentar o proclamar el Evangelio.
el resultado se lo dejamos a Dios, que Dios haga lo que Él quiera hacer, amén. Así es que lo más importante que puedes hacer es orar por una persona, preparar el terreno. Y qué mejor ejemplo tengo yo que mi suegra, Leonila Castillo. Ella esperó más de 40 años para que mi suegro Pi viniera a conocer a Cristo. Cuando ella se bautizó juntamente con mi esposa, que tenía como 10, 12 años, algo así, mi suegro, un hombre muy religioso, muy aferrado a su religión, él la amenazó con divorcio. Y mi esposa Olivia me cuenta que una vez ella fue con ellos y ella se quedó en el carro mientras los dos entraron a la oficina de un abogado para hablar de cómo se iban a divorciar. Hermanos, gloria a Dios que no se divorciaron, pero fueron muchos los desprecios y los reproches que sufrió mi suegra Leonila. Pero ella, hermanos, persistió en la oración hasta que vino la victoria. Y mi suegro un día, cuando él tenía 65 años, sin que nadie le torciera el brazo, sin que nadie le dijera nada, yo le había presentado el plan de salvación varias veces, pero un día sin que nadie le dijera nada, dijo: yo voy a ir al templo con mi esposa, y allí se entregó al Señor sin que nadie lo forzara. Él solo vino al pie de la cruz y decidió bautizarse. Y ese día yo recuerdo que mi esposa y yo fuimos para Rockdale, que está como 3 horas de aquí. Y ahí estuvimos, hicimos presencia el día que él públicamente se quería identificar con Cristo, decidiéndose bautizar, descender a las aguas bautismales, como en obediencia a que ahora iba a ser un seguidor de Cristo. Hermanos, yo recuerdo aquel día que antes de que él se bautizara, una persona ya de mayor, un adulto mayor, 65 años tenía ya, y preguntas: ¿cuáles son las personas más difíciles de alcanzar? Son los adultos mayores. Ellos ya tienen sus patrones establecidos, ellos son los más difíciles de alcanzar. ¿Cuáles son los más fáciles? Bueno, los niños son los más fáciles. ¿Y cuáles son los más, después de los adultos mayores, quiénes los que son más difíciles de alcanzar? Bueno, son los jóvenes. Un joven de 20 años, tú le quieres hablar de Cristo y él no está pensando en eso, él está pensando a qué fiesta va a ir el fin de semana. Es bien difícil hablar a un joven de 19, 20 años, porque él cree que se la sabe todo, no le puedes contar nada. Pero también es difícil alcanzar a un adulto mayor. Y mi suegro, después de que mi suegra oró por él 40 años, él decidió obedecer a Cristo en el bautismo. Yo recuerdo que fue un tiempo muy emotivo cuando el diácono Emil González, antes de que se bautizara, cantó un canto especial. Y mientras él cantaba este canto especial, todo mi ser se conmovió. Y el himno que él cantó fue: ya pertenezco a Cristo. Dice este canto: ya pertenezco a Cristo. Dice: Cristo el Señor me ama por siempre. Mi vida guarda tiernamente. Vence el pecado, cuida del mal. Ya pertenezco a Él. Ya pertenezco a Cristo y Él pertenece a mí. No solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Cristo bajó del cielo y buscóme, lleno de vil pecado encontróme. Me levantó de vergüenzas mil. Ya pertenezco a Él. Ya pertenezco a Cristo y Él pertenece a mí. No solo por el tiempo aquí, sino por toda la eternidad. Vamos a orar.